Bueno, estimados alumnos, vamos a continuar con la actividad. En este caso vamos a retomar algo que ya venimos trabajando y tiene que ver con las responsabilidades especiales. En esta oportunidad vamos a trabajar la responsabilidad de los profesionales. En primer lugar, corresponde establecer qué es un profesional o qué debemos entender que es un profesional. Acá hay una cierta discusión a nivel de la doctrina. Nosotros consideramos, con apoyo en un sector importante de nuestra doctrina en Argentina, que un profesional es aquella persona que tiene un título universitario, ¿sí?, que se sujeta a ciertas reglas diquelógicas, esto es, ciertas reglas lógicas, ¿sí?, y es susceptible, por cierto, de sanción en caso de violación de estas reglas éticas, y además tiene colegiación obligatoria. Evidentemente, después de explicar o de decir los recaudos que es un profesional, vamos a entender que ustedes, como futuros abogados, entran dentro de esta figura y, por tanto, de allí la importancia que ustedes deban reconocer los recaudos o los presupuestos o las características que tiene este tipo de responsabilidad civil. En primer lugar, vamos a decir que la normativa aplicable a la responsabilidad por las actividades profesionales o el desempeño profesional está regulado por el artículo 1768. Este artículo podemos disgregar al menos en lo relevante o lo importante de esta teleclase, y es en tres partes, digo. Y la primera tiene que ver con el régimen legal. Y el régimen legal es el establecido para las obligaciones de hacer por una cuestión muy lógica. Los profesionales hacemos cosas, en contratos de servicios, contratos de obra, pero siempre hacemos. De allí que la obligación está regulado por el régimen de las obligaciones de hacer. El segundo punto importante tiene que ver con el factor de atribución aplicable. Recalcamos aquí el repaso de lo que pudo verse en los anteriores módulos relativos al factor de atribución y la distribución o la clasificación en factores objetivos y subjetivos. Según la norma, la responsabilidad en este caso, la regla sería de responsabilidad civil en este caso, es con un factor de atribución subjetivo y por excepción es objetivo. El régimen aplicable aquí para distinguir entre el factor de atribución objetivo o subjetivo tiene que ver un poco con el tipo de obligaciones de medios y de resultados que ustedes también algo vieron al inicio en los primeros módulos. ¿En qué radica la importancia de distinguir el factor de atribución? Y por cierto, con los eximentes. Si el factor de atribución es objetivo, solo podrá el profesional eximirse de responsabilidad alegando la causa ajena. Mientras que si ustedes, por ejemplo, como abogados, son demandados por una mala praxis en su actividad profesional y el factor de atribución es subjetivo, podrán eximirse de responsabilidad alegando que realizaron todas aquellas actividades necesarias para realizar, es decir, los medios que estuvieron a su alcance para realizar la encomienda o cumplir con el objeto de la obligación conforme estableció el comitente o el cliente en este caso, como se suele decir, para este tipo de actividades. El tercer punto que corresponde analizar de la norma, o lo relevante al menos para esta teleclase, repito, deben ampliar mucho más, tiene que ver con algo que el alumno generalmente olvida de este artículo y en los exámenes se nota bastante, que tiene que ver que qué ocurre cuando el profesional manipula cosas. Es el tercer apartado, la tercera sección, si se quiere, de esta norma, y es muy importante, tal vez no para nosotros los abogados, pero sí para una profesión bastante importante, y es, creo yo, en quien ha pensado el legislador al establecer esta tercera sección, que tiene que ver con los médicos. Entonces, imaginen ustedes, la actividad médica está, en la mayoría de las veces, es desarrollada manipulando cosas. Imaginen ustedes un médico en una operación manipulando un bisturí, manipulando una máquina de rayos y diversas situaciones que pueden presentarse en este tipo de actividades. Imaginen ustedes los arquitectos, los ingenieros, manipulan cosas. De allí que es muy importante que el alumno sepa al momento de trabajar esta responsabilidad particular que la tercera sección de la norma regula y establece un régimen especial para la actividad profesional cuando se manipulan cosas. Y en este sentido hay una excepción a la regla general establecida por el 1757, esto es que el factor de atribución cuando se manipulen cosas tiene que ver con el riesgo creado. Llama la atención que la norma haya establecido esto, pero tiene cierto fundamento en tratar de proteger al profesional, en este punto el profesional médico que habitualmente manipula cosas como un bisturí. En estos casos no nos vamos a regir por el riesgo de las cosas, pero cuidado, sí con el vicio. En este supuesto responderá el profesional por cuando se ocasione un daño, cuando sea a través del vicio de las cosas. Bueno, esto básicamente es un resumen, no todo
lo relacionado con esta sección. Los invito a estudiar el resto de los puntos que no hemos trabajado acá y, por cierto, a realizar la actividad. Bueno, muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en una actividad para poder orientarlos y para que puedan evaluar si han construido correctamente las opciones o el trabajo. En pantalla ustedes van a aparecer un cuadro. En esta oportunidad, en el cuadro ustedes se van a encontrar con 4 aspectos. El primero tiene que ver con las frases que dicen las partes, el segundo con los argumentos, el tercero con las emociones que implica cada dicho. En primer lugar, en relación a las partes, debemos tener en claro que la responsabilidad de las profesiones liberales es subjetiva, dice Victoria, pero que el daño será reproche por su dolo o por su culpa. Los argumentos que pueden utilizar en esta parte tienen que ver con alegar o invocar el artículo 1768 que hemos trabajado en las teleclases y por tanto decir que estamos dentro del ámbito de la responsabilidad subjetiva y excepcionalmente podríamos caer dentro de una faz objetiva si se tratara de una obligación de resultado. Bien, estimados alumnos, continuamos con las teleclases y en esta oportunidad vamos a trabajar las responsabilidades especiales. Puntualmente vamos a trabajar 2 tipos de responsabilidades especiales que hemos seleccionado trabajar en esta teleclase por su importancia, por su relevancia y más que todo por ser algo bastante cotidiano en el tráfico jurídico y van a ser bastante los casos que se les van a presentar a ustedes en la realidad del mundo jurídico. Uno de estos tiene que ver con la responsabilidad por el transporte de personas y cosas. Imaginen ustedes una persona que se sube a un taxi, una persona que se sube a un remis, una persona que se sube al subte, al tren. Digo, hay diversas y muchísimas situaciones a raíz o a partir de las cuales debemos analizar la responsabilidad por el transporte de personas, de allí que hayamos seleccionado este punto. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta en el transporte de personas y cosas tiene que ver con la ubicación normativa de esta figura. Y aquí nos vamos a salir del título quinto que nosotros habíamos analizado en anteriores videos respecto de la regulación normativa de la responsabilidad civil y nos vamos a ir al artículo 1280. A partir del 1280 se regula el contrato de transporte de personas y cosas, ¿no? Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, la importante o la relevante definición de qué es un contrato de transporte, digo puntualmente en el 1280, a cuyos términos remito y pido que lo lean. Y además vamos a encontrar en el 1286 la responsabilidad civil que se aplica al transportista. En estos casos la norma es bastante clara y establece que la responsabilidad civil es, el factor de responsabilidad civil es objetivo y remite a los términos del 1757, esto es la responsabilidad por las actividades riesgosas o por la manipulación de cosas riesgosas. Esto es, redondeando, si bien la calificación jurídica, la descripción del contrato y demás características está a partir del artículo 1280, el régimen legal de responsabilidad civil termina siendo el del 1757, esto es la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa y actividades riesgosas. Algo relevante también, y para ratificarlo y que quede claro, el factor de atribución acá es, y reitero, objetivo. Algo interesante que ustedes también deberían tomar en cuenta al estudiar esta figura, y se los digo en esta oportunidad para que lo tomen tal vez como un tema, posible tema de tesis, tiene que ver con una situación particular que se da en el transporte de cosas, que es el transporte de cortesía o el llamado transporte benévolo. Esto es cuando nosotros cordialmente transportamos a alguien en nuestro auto. Seguramente ustedes para trasladarse a la universidad van en el auto con un amigo o al revés, son ustedes quienes llevan a un amigo, a un familiar, a un pariente. Hay hipótesis, no sé si ocurre tanto hoy en la actualidad, pues esto está prohibido, pero cuántas personas hacen dedo en la calle y por ahí uno por una cuestión de solidaridad y de cortesía traslada a esa persona de un lugar a otro. Bueno, esto tiene un régimen particular, hay una discusión bastante importante a raíz de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde introduce una cuestión bastante novedosa y diría polémica, que establece que en estos supuestos de transporte de cortesía el factor de atribución sería subjetivo. Es una cuestión
bastante problemática e interesante y los invito a estudiarla y a considerarla como un potencial tema de tesis. El segundo punto que vamos a trabajar tiene que ver con la responsabilidad del propietario de establecimientos educativos. Esta situación es bastante común, pues los daños incluidos en esta situación son los daños ocasionados o sufridos por alumnos que concurren a estos establecimientos. Lo importante tiene que ver con la legitimación pasiva. El artículo 1767 establece o habla de propietarios de los establecimientos educativos, entendiéndose aquel que realiza la actividad y no identificándola o ciñéndolo a quien es el propietario del inmueble donde físicamente se imparte la actividad. Los recaudos de esta figura es, por cierto, que haya un hecho ilícito, que sea un menor de edad, que sea un alumno de la institución y que el daño haya sido causado por el alumno o bien sufrido por un alumno. Con esto damos por terminado en brevísima síntesis un poco estas dos figuras y los invito a realizar la actividad. Muchas gracias. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. Para poder orientarlos vamos a repasar un cuadro que ustedes tienen en pantalla que tiene que ver con preguntas y argumentaciones. El primero tiene que ver con la responsabilidad del transportista y en este supuesto nosotros vamos a decir como argumento que se trata de una relación de consumo y por tanto al tratarse de una relación de consumo el factor de atribución es objetivo y solo puede exigirse de responsabilidad alegando la causa ajena. Bueno, estimados alumnos, vamos a trabajar en esta oportunidad el aspecto procesal, ¿sí?, del proceso de daños o los aspectos importantes o relevantes del ejercicio de la pretensión resarcitoria. Los invito en esta oportunidad, por cierto, a que repasen lo que ustedes estudiaron en Teoría General del Proceso y en Derecho Procesal Civil relativo a tres conceptos muy importantes, al menos en este punto que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la acción procesal, la pretensión y la demanda. En apretada síntesis, podemos decir que en este punto lo que tenemos que identificar son cuestiones relativas, en primer lugar, por cierto, relativas con la legitimidad. La legitimidad es la coincidencia que debe existir entre aquel a quien la ley habilita para actuar y aquel a quien efectivamente comparece en el proceso a hacerlo. Parece complicado, es un juego de palabras, pero en definitiva tiene que ver con a quien la ley habilita para demandar, a quien la ley habilita para reclamar. Y para esto vamos a tomar conceptos anteriores o que ya habíamos trabajado con anterioridad y que tienen que ver con el aspecto del damnificado directo y del damnificado indirecto. Ustedes recuerden que el damnificado directo tiene, es decir, la víctima del ilícito, o por cierto del incumplimiento, es quien está legitimado en primer lugar para demandar. Pero en algunos supuestos, como por ejemplo en el caso del fallecimiento y el resarcimiento por daños extrapatrimoniales, pueden algunos terceros, sean aquellas personas que podemos decir que son ascendientes, descendientes o quienes tengan un trato familiar ostensible con la víctima, están legitimados activamente para reclamar el daño moral a título personal por el daño causado o que afectara al causante que en el supuesto que haya fallecido tenga una grave incapacidad. El segundo punto tiene que ver con la legitimación pasiva, esto es, ¿quién puede ser demandado? Por eso, vuelvo a reiterar, hay que repasar lo que aprendimos en Teoría General del Proceso. Entonces, ya tenemos a quién puede demandar. ¿Quién puede ser demandado? Pues en estos casos también es bastante sencillo. Recordamos lo que vimos anteriormente respecto de quién debe responder por daños causados de manera directa y quién debe responder por daños que haya causado un tercero. ¿Se acuerdan de esto? Ejemplo, daño directo es cuando una persona afecta a otra, es decir, digamos, una persona le propina un golpe a otra, responde de manera directa. El patrón responde por los daños que haya ocasionado
el obrero. Esto es la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal va a responder por algún hecho que haya realizado este tercero. Entonces, aquí vemos que no necesariamente quien realiza el daño debe responder o está legitimado pasivamente para responder ante la víctima. También debemos considerar los terceros que pueden ser demandados, que no necesariamente son quienes han realizado el daño o el hecho ilícito, tales como el cómplice, instigadores. Digo, remito para ampliar la legitimación en este punto. Sí me quiero detener un segundo en un aspecto bastante práctico que tiene que ver con cómo formular la demanda. Y en este punto es demandar. ¿Qué demando? Y la ley procesal, digo, y recuerden ustedes, nuestro sistema federal hace que tengamos, cada provincia tenga un sistema procesal diferente, un código diferente, pero básicamente todos coinciden en establecer que cuando se demanda, se debe demandar la cosa con exactitud. Esto, trasladado a el derecho de daños, tiene que ver con el resarcimiento que estamos solicitando con exactitud. Puntualmente, ¿cuál es el monto que se demanda? Aquí nos vamos a encontrar con la dificultad, por ejemplo, de la cuantificación del daño moral. Remito entonces, vean aquí la importancia de conocer cómo se cuantifica el daño, ¿sí? Por ejemplo, lo que habíamos visto en relación al daño moral o los daños a las personas. En este punto ponemos en práctica aquello que aprendimos y lo aplicamos concretamente en la demanda cuando demandamos, es decir, X cantidad de dinero por los fundamentos que nosotros aportamos según la teoría a la cual adscribimos respecto del daño moral. Finalmente, un aspecto importante para no dejar pasar tiene que ver con la prueba. Y ustedes habían o deberían estudiar, haber estudiado ya, qué regulación específica tiene el Código Civil y Comercial respecto de la prueba. Pues bien, hay una norma específica que establece que el daño debe probarlo quien lo sufrió y que lo mismo ocurre con el factor de atribución y la relación de causalidad, salvo, dice la norma, que el juez establezca una carga de prueba diferenciada. En este punto nosotros tenemos que ser bastante claros en el marco del proceso a quién se le establece la carga de la prueba. Y por cierto, recordar que cuando existe un factor de atribución, solo se exime el sindicado como responsable alegando la causa ajena. Bueno, los invito a repasar un poco estos conceptos que en breves términos hemos dado y que realicen la actividad. Muchas gracias. Bueno, muy bien, estimados alumnos, vamos a trabajar en la actividad. En el cuadro que ustedes tienen en pantalla van a encontrar dos tipos de sentencias, uno que tiene que ver con la legitimación activa y la otra la legitimación pasiva. Conforme el régimen del 1739, se establece una distinción entre damnificados directos e indirectos, esto es, quien sufre el daño de manera directa o aquellos a quien la ley habilita para demandar de manera personal, pero invocando el daño de un tercero. Mientras que en el cuadro de la legitimación pasiva ustedes pueden observar que se regula la situación de la acción conjunta o separada que puede iniciar tanto el responsable directo o contra el responsable indirecto del daño. Bueno, estimados alumnos, vamos a trabajar en nuestra oportunidad la relación que existe en la pretensión que pueden hacer a partir de un hecho ilícito en términos del derecho penal y en términos del derecho de daños. Esto es la acción civil resarcitoria y la acción penal o la pretensión punitiva que lleva adelante el Estado para quien realiza un hecho ilícito. Un ejemplo sencillo, en un siniestro de tránsito, una persona termina lesionada gravemente, el Estado considera que corresponde imputar a la persona y bueno, comienza a tramitar el proceso penal. Pero por otro lado, el damnificado se encuentra legitimado por la ley para reclamar el resarcimiento nacido de ese mismo evento. Aquí nos encontramos al menos con dos tipos de reglas que ustedes deben tener en cuenta en esta oportunidad. La primera regla tiene que ver con la independencia, la segunda tiene que ver con la prejudicialidad. Apréndanse estos dos conceptos, independencia y prejudicialidad. La independencia tiene que ver con que la víctima puede elegir dos procesos diferentes o no encontrarse ceñido a iniciar una acción
penal o a denunciar el hecho ante la autoridad pública para que el Estado asuma la pretensión punitiva y luego recién demandar. No es el régimen de nuestro sistema es bastante claro y establece una plena independencia entre ambas acciones, sin perjuicio que a nivel provincial o conforme el régimen procesal que existe en cada provincia, puedan en determinadas oportunidades acumularse ante un mismo juez ambas pretensiones. Pero, reitero, ambas pretensiones son totalmente independientes. El segundo eje o concepto que ustedes deben tener en cuenta en esta oportunidad tiene que ver con la llamada prejudicialidad, o mejor dicho, o en términos técnicos que mejor se adecuan a las circunstancias, es la presentencialidad, que no es otra cosa que, iniciadas dos pretensiones, tanto la civil como la penal, en el proceso el juez civil no puede dictar sentencia hasta tanto se haya pronunciado el juez penal. Repito, se inician las dos acciones, continúan los dos procesos, tanto el proceso de daños como el proceso penal, pero llegada la instancia, a la oportunidad de dictar sentencia, el juez civil no puede dictarla hasta tanto lo haga el juez penal. El proceso no se detiene, el proceso civil no se suspende, lo que se suspende es el dictado de la sentencia. Existen tres excepciones a este punto, si esto está expresamente regulado en el artículo 1775 y tiene que ver con la dilación del proceso penal y que le impida o le provoca un daño a la víctima del proceso civil. Entonces en estos casos podemos usar como válvula de escape esta excepción en el caso de que la dilación de la causa penal sea demasiado. El segundo punto cuando se trate de un factor de atribución y el tercero tiene que ver con la extinción, cualquiera de las hipótesis de extinción de la acción penal. El otro punto que vamos a compartir en esta oportunidad tiene que ver con algo relacionado con la sentencia civil y la sentencia penal. Y este algo, a lo que me refiero, no es otra cosa que a una sentencia penal absolutoria y una sentencia penal de condena. Es decir, si nosotros nos guiamos o tomamos como norte, que hablamos de presentencialidad y decimos, primero de dictar sentencia el juez penal y luego el juez civil, lo lógico a pensar o debe colegirse de esto es cuál es el efecto que tiene esa sentencia penal sobre el juez civil. Pues bien, la ley lo regula expresamente y podemos distinguir aquí dos posibilidades. Si el juez penal absuelve, la existencia misma del hecho, esto es la inexistencia, perdón, del hecho, tiene plena vinculación para el juez civil, pero podría eventualmente trabajar sobre aspectos de la responsabilidad civil. Supongamos que el juez penal absolvió porque no existía delito, nada impide que el juez civil diga de todos modos hay responsabilidad penal. Ahora, si la sentencia es de condena ocurre exactamente lo mismo. Habiendo el juez penal dicho que el hecho existió y que participó el imputado, el juez civil está atada a esa conclusión y no podría desconocer la existencia del hecho sin perjuicio de que exista o no responsabilidad civil, cuando, por ejemplo, el juez civil puede decir que existió una concausa o una causa ajena en términos de responsabilidad civil. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a realizar la actividad que está planeada para ustedes. Gracias.